Listo. ¿Ya? ¿Ya entonces? Sí. Ok, bueno, nosotros les vamos a hablar de Freud. Voy a empezar yo diciéndoles acerca de su biografía y luego ya les explicamos sus teorías y todo lo demás. Pero bueno, Freud nació el 6 de mayo en Freiberg, Moravia, y fue el mayor de los 8 hijos de un comerciante de lana. Y ya después, cuando los negocios de su padre fracasaron, se fueron a vivir a Viena. Su familia siempre reconoció que tenía, o sea, que era muy listo y pues su genio. Entonces siempre le otorgaban como más cosas que Ay, a sus hermanos, de que cuando estudiaba y así cuando leía en las noches, tenía mejor luz que los demás y, o sea, nadie podía hacer ruido para, o sea, para no interrumpirlo. Y desde muy chiquito él tenía inclinaciones para varias empresas intelectuales, pero su origen judío lo impidió aprovechar ciertas oportunidades, o sea, educativas. Y, Sofía, ¿tú le puedes ir cambiando por Fis? ¿O cómo le...? sí. O a ver, allá. Y luego, pues que la medicina y la abogacía eran las únicas profesiones que los judíos tenían abiertas. Y a Freud lo que más le interesaba estudiar era una carrera científica gracias a Darwin. Y escogió medicina pues porque era lo más cercano que tenía como a la investigación. Luego, en 1881, recibió el título de médico. Después, en Viena, siguió los cursos de Franz, que fueron introduciéndolo como a la psicología del siglo XIX. Y luego, pues, Freud se casa con Marta Bernays. Y al principio eran muy pobres, pero, o sea, como que sí se pudieron mantener y ellos tuvieron 6 hijos. Y después Freud se hace amigo de Joseph Breuer, que era un médico general que había alcanzado fama por sus estudios acerca de la respiración. Y juntos trabajaron con trastornos nerviosos. Y después, en 1885, se fue a París a estudiar con Charcot durante 4 meses y medio, donde observó el método hipnótico y siguió sus lecciones, y aprendió de que sus ideas sobre la importancia de los problemas sexuales y pues de la histeria. Y luego en 1895, publicaron estudios sobre la histeria. Y, o sea, esto fue como el primer movimiento o sea, como del psicoanálisis. Y después Freud adoptó la catarsis como forma de tratamiento que consistía en estimular a los pacientes de que hablaran o sea, de lo primero que se les venía a la mente. Y bueno, también de la asociación libre que les permitía que pensamientos y recuerdos ocultos se manifestaran a conciencia. De esto ahorita les voy a explicar más a fondo lo de la asociación libre. Este, Sofía. Mm, mm. ¿Le cambia? No, creo que ya te toca. A ver. Ah, no, no. Bueno, entonces, en 1897, Freud comenzó el autoanálisis de los sueños. Este, y bueno, sus obras empezaron a ganarle reputación en la psiquiatría y atrajo seguidores como Alfred Adler y Carl Jung. Y bueno, las ideas de Freud siguieron evolucionando, y también, o sea, hubo como mucho impacto con la Segunda Guerra Mundial, ya la Primera Guerra Mundial, y él vio la agresión como o sea, que va en conjunto con la sexualidad, que es como el impulso. Y bueno, siguió ampliando el psicoanálisis y bueno, en 1923
tuvo cáncer debido a que fumaba puro y el 23 de septiembre muere. El 23 de septiembre de 1939, Freud muere. Bueno, ahora, déjale cambio. Bueno, ahora vamos a hablar de las instancias psíquicas. Freud dividió el inconsciente, la conciencia y la censura entre el ello, yo y superyo. Y que él decía que entre ellas existen relaciones con las que, bueno, se da la personalidad. Entonces, bueno, el ello es donde residen los procesos psicológicos más primarios. O sea, se rige por el principio del placer y es como lo más primitivo, es como los impulsos que tenemos las personas. Luego sigue el yo, que su tarea es la autoconservación y es como el mecanismo de defensa, que puede ser la conciencia y así. Y luego sigue el super yo, que es todo como los principios éticos y como las demás personas como te influyen. Y bueno, y ahora el complejo Edipo se refiere, se refiere a una atracción presexual que inconscientemente siente el niño por su madre o por su padre. Y simultáneamente en el inconsciente del niño se da también por un sentimiento de odio, o sea, del niño hacia el padre. Y el periodo o sea, que se da este complejo de Edipo abarca aproximadamente los 6 primeros meses de vida, o sea, cuando están en la etapa fálica. Sí, Y, sí, o sea, por ejemplo, o sea, cuando... bueno. no, sí, tú. Ah, bueno, se da, por ejemplo, la niña está enamorada de su papá y entonces, para que no exista un complejo de Edipo, tienen que poner los papás un alto al niño para que pueda diferenciar en que, o sea, que su papá está ya con otra persona y que el bebé tiene que conseguir a otra persona diferente con la que puede estar y por eso buscan, no sé, o sea, buscan como la admiración a maestros, maestras y cosas así. Y bueno, ahora en la asociación libre, trata de hacer consciente los hechos inconscientes. Entonces, en esta técnica consiste en que el analizado exprese, o sea, diferentes situaciones que le están ocurriendo, pero o sea, que sean tal y como se le presentan, sin que seleccione o sea, lo que quiera decir. Entonces, o sea, son como imágenes, emociones, pensamientos que las diga rápido en cuanto se le vengan. Y luego, está la interpretación de los sueños. Y los sueños son la vía de expresión de deseos reprimidos que tiene la persona y sirven para comunicar lo que la mente, o sea, lo que la mente consciente no puede aceptar. Entonces, o sea, así como el hecho de que los sueños posean un sentido confirma la existencia de fenómenos inconscientes que influyen en los estados de conciencia. Lore, pero te faltó las etapas, ¿no? Ah, es que esas las tengo después. Ah, bueno, a ver, les voy a decir de las etapas también. La primera etapa es la etapa oral, que es de 1 a 12 meses. Y es cuando el recién nacido se rige por el principio del placer de su zona erógena, que es la piel, la boca, y a lo único que se dedican o sea, es a recibir y a tomar. Y luego viene la etapa anal, que es de 1 a 3 años, y aquí es cuando ya está maduro el esfínter anal. Después viene la etapa fálica, que es de 3 a 6 años, y es la etapa donde empieza la curiosidad del cuerpo y a diferenciar entre mujer y hombre. Y aquí es cuando se da el complejo. Espera, es que, o si él preguntó algo, dice, ¿qué sucede si existe una fijación en la etapa anal? Bueno, si existe una fijación en la etapa anal, o sea, significa como que no puede, o sea, que es una persona muy agresiva y que no puede, como, es que no sé cómo explicarlo. ¿Cómo? O sea,
¿Qué sucede si O sea, existe? que cuando se supone que la etapa anal es cuando aprenden como a controlarse y a como la toma de decisiones y así. Entonces, o sea, si esto no ocurre, O dice, Freud dice que si ocurre, espera, la fijación en la etapa anal. Pues después se va a o sea, después se va a hacer como un, o sea, es que no sé cómo explicarme, sí entiendo, pero a ver. O sea, o sea, entonces, o sea, ¿cuál contestó? Es que ya es me que no, yo perdí. también. Es, Ok, recuerden Ajá, o sea, existe tratar una de castración ponerse, entre el... mientras uno expone, la otra contesta en el chat para que justamente no se revuelvan. A ver, para ir Sí, muchas. clarificando. Eh, la fijación en la etapa anal, mencionaban hace un momento que tiene que ver justamente con el control de esfínteres. Entonces, cuando hay una fijación en la etapa anal, en la etapa adulta se va a generar una persona que sea, ya sea anal retentiva o que expulsa todo. Es decir, personas que se vuelven muy tacañas, muy avaras, envidiosas, o que se vayan a todo lo contrario, que todo lo expulsen, que lo excreten literalmente, que lo saquen de su vida. Es decir, o soy una persona que, un ejemplo, que en cuanto me pagan voy y me gasto toda mi quincena, o soy una persona que sumamente acumuladora. No sé si han visto estos programas de sí. Discovery Channel de los acumuladores. ¿Sí? Ahí podríamos estar Ujú. hablando de una fijación en la etapa anal. Ok. Ahora, en la etapa Ujú. oral, ¿qué características en la vida adulta podríamos observar si existiera una fijación en la etapa oral? Si existiera una fijación en el tapa oral, sería como... O sea, que a lo mejor Aquí que tenía. no, o sea, que no recibe bien, es que no sé, no sé si sea eso, como comentarios y así, Pensemos, o sea, como que a lo mejor, no sé, o sea, todo lo que le dicen a lo mejor se lo puede tomar a mal o no sentirse seguro, no sé. en la oral, lo que va a suceder, pensemos en la zona erógena. La etapa oral van a ser personas que son sumamente destructivas, que van a ser incluso sádicas en sus comentarios, personas chismosas, o por el contrario, personas que son completamente ensimismadas, que interactúan poco con los demás. Por ahí Monse está comentando en la etapa oral, ciertamente va a haber orden y desorden en la etapa anal. María José, credulidad y desconfianza, eso va a pasar en la etapa Sí, o oral, sea, que tienen fijación. justamente porque es el primer contacto que va a empezar a generarse con la madre y se va a presentar esta credulidad y desconfianza. Montserrat, exactamente, va a haber manipulación. Exactamente, Aisha, en la oral va a haber una persona que es crítica o habla mucho. Fumadores, exactamente, Montserrat, bebedores, comedores compulsivos, o incluso los Drogas así trastornos de también. la conducta alimentaria también podrían tener un elemento detonante a partir de Ujú, esta zona, en la zona oral. Ok, continúen ujú. las siguientes etapas. La fálica, por ahí les había comentado, no es etapa de latencia, es periodo de latencia. Hacen esta diferenciación. Por ahí ahorita me gustaría que trataran de pensar por qué el periodo de latencia no es una etapa. Y si alguien de los demás del grupo lo pudieran comentar, lo mencionan, y si no, ahorita lo explicamos. Y que nos vayan diciendo qué Ujú. sucede si existiera fijación en estas siguientes etapas. ¿Sí? Y ahorita abordamos lo del complejo de Edipo para que también no haya confusión. Entonces, a ver, continúen con... Ok. La etapa fálica es de 3 a 6 años y es la etapa donde empiezan
o sea, tener curiosidad por su cuerpo y donde empiezan a identificar entre, o sea, la mujer y hombre. Y aquí es pues lo del complejo de Edipo. Y luego en latencia de 6 a 12 años, aquí es donde se logra conocer, identificarse y no hay manifestaciones de deseo sexual. Y después en la etapa genital se da el surgimiento de la unificación completa y el desarrollo de los instintos sexuales. Y tiene como fin la genitalidad y surge la madurez, la entrega, el amor, el compromiso, trabajo. Y ya le cambio de... Es que está preguntando Ay, a ver. algo. Mm, ¿Qué pasa si hay una fijación en etapa fálica? Bueno, si hay una fijación en etapa fálica, pues según yo es como, o sea, experimentan como envidia y así, ¿o no? ¿O me estoy confundiendo? O a lo mejor, es que no, yo Y tampoco no sé, logran como hacer una identificación. como que quieren todo el tiempo a lo mejor, o sea, no sé, a lo mejor como placer o así. Ok. Recordemos que en la etapa fálica, ajá, O sea, de que siento que sí, no sí, tienen dilo, Sofía. perdón, que no se logran identificar bien con su sexo y así, o sea, bueno, eso es lo que yo pienso, Ok. según yo, pero En no. la etapa A lo que fálica, me digan. recordemos, como lo mencionaron ahorita, se va a desarrollar el complejo de Edipo. Entonces, cuando hay una fijación en esta etapa, justamente lo que va a suceder es el complejo de Edipo no se resuelve o se resuelve de una manera distorsionada. Es decir, cuando el padre no llega a separar el vínculo entre el hijo y la madre, el complejo de Edipo no se va a resolver y entonces va a haber una dependencia entre la madre y el hijo muy marcada, en donde van a tratar constantemente de excluir al padre de este vínculo. Lo funcional es que el padre llegue a separar este vínculo, hacer la castración en donde el padre viene y le dice, obviamente esto de manera metafórica, al hijo, tú no puedes tener a tu madre porque ella es mi esposa, si tú quieres tener a una mujer como tu madre, tienes que salir del vínculo parental para que busques una persona que sea como ella, siendo como yo. Entonces ahí viene la identificación entonces del niño con el padre, porque para poder conseguir una mujer como la madre, que es el objeto del deseo, necesitará tener las características que tiene el padre. Cuando esto no sucede, hay una fijación en esta etapa. ¿Sí? Y incluso hay teorías sobre la psicosis que mencionan que en algunos casos pudiera estar detonado en este momento la psicosis, justamente cuando el incesto se presenta, es decir, cuando este deseo del niño de poseer a la madre se lleva a consumación, es decir, hay un incesto, muchas veces es tan desestructurante la experiencia que se estructura la personalidad, es un momento, lo sabemos, lo estamos viendo, en donde se está estructurando la personalidad, entonces se escinde porque es tan angustiante y viene la psicosis. Hay teorías que también mencionan que la homosexualidad tiene algunos elementos de raíz aquí, en la etapa fálica, a partir del complejo de Edipo, cuando justamente no se logra identificar de una manera adecuada con la figura paterna, y entonces por el temor al incesto en la vida adulta va a ser difícil que la persona se relacione sexualmente con mujeres por el temor a llegar a consumar el incesto. Exactamente, Lucía, las parafilias tendrían que ver justamente con esta desviación en el objeto del deseo, en el objeto sexual, en donde ya no se va a buscar o una persona, sino alguna característica en particular, incluso en algún objeto que pudiera ser inanimado, para la satisfacción del deseo. Ok, ¿estamos claros?
Sí. Y luego en la de latencia sería como, o sea, que son muy inseguros y así. Y bueno, O sea, es que en la de latencia es como toda o sea, ya no hay impulsos sexuales, entonces todo lo ponen como a relacionarse, a jugar, o sea, trabajar en la escuela y así, entonces, o sea, si no se cumple bien, o sea, siento que, o sea, serían como problemas de socialización, ¿no? Como confianza y comunicación exactamente, con los Sofía. otros. En la etapa del, por eso no es una etapa, es un periodo. Esa sería la diferenciación con las otras cuatro etapas. Este es un periodo Ujú. en donde el impulso sexual va a estar como en pausa, por ponerle una palabra, en donde toda la energía libidinal se va a dirigir hacia la socialización y los procesos cognitivos, que es cuando el niño entra en la primaria, empieza a desarrollar operaciones, ir pasando poco a poco de las operaciones concretas a las operaciones formales y a socializar. Justamente cuando hay alguna problemática en este periodo, los problemas de socialización son los que se van a estar presentando. Finalmente viene el etapa. Ujú. Bueno, aquí es donde, es que ya lo había dicho, pero lo digo otra vez. Se da el surgimiento de la unificación completa y el desarrollo de los instintos sexuales. Tiene como fin la genitalidad. Y aquí es cuando surge o sea, el amor, la entrega, el compromiso, el trabajo. Y si se han cumplido las etapas anteriores, va a llegar a esta etapa equilibrado y va a llegar, o sea, teniendo cuidado y el objetivo de la persona va a ser el equilibrio y pues se va a poder desarrollar en las diferentes áreas de su vida. Ok, ya lo voy a cambiar. Ah, ok. Bueno, la asociación libre, ya la había explicado, pero la vuelvo a decir, ¿verdad? Sí. Bueno, es una técnica que consiste en que el analizado exprese durante las sesiones del tratamiento todas sus ocurrencias. O sea, que diga todo lo que se le venga a la mente, de que las imágenes, emociones, pensamientos, ideas, tal cual y como se le vienen, o sea, sin que presente como ningún tipo de selección antes de decirlas. Un ejemplo de asociación libre. Un ejemplo de, O sea, pues, o sea, es por ejemplo, tú dilo. ¿quién tú o yo? Tú. O sea, haz de cuenta, pues literal lo que ahorita estoy pensando, que no le piense en elegir lo que quiero que salga tal cual, o sea, decir como luego, luego como me surjan mis ideas, lo que estoy pensando ahorita. A ver, un ejemplo. Un ¿Qué estás pensando ejemplo, ahorita, Lorelei? Lo primero que se te venga a la mente, ¿no? Las elecciones. o sea, en lo que voy a hacer después ¿Qué es de lo que vas a aquí. hacer después? Mi novio. ¿Qué tu novio? ¿Vas a hacer a tu novio? ¿Qué de ¿Mandé? tu novio? O sea, que voy a ver a mi novio, que a lo mejor vamos a ir a comer ¿Cuánto llevas con tu novio? como 4 años. 4 años y van a ir a comer a dónde, suelen salir los viernes. Háblanos un poquito al respecto. Salimos, pues sí, casi todos los viernes, como más en la tardecita, casi a comer, ¿no? Todavía no sabemos a dónde vamos a ir a comer, todavía estamos viendo eso. Este, ¿Qué más? En la noche tenemos planeado ir al centro, ir, no sé, ¿te Sí, sigo diciendo? sí. Y también les queríamos decir a unos amigos, este, y ya ahí mañana vamos a ir a amigo Daniel, porque vamos a ser voluntarios. Entonces a las 9 tenemos que ir a amigo Daniel juntos. ¿Sueles hacer trabajo voluntario Pues con tu ya. novio?
Pues como estuvimos yendo de la Ibero, amigo Daniel, a hacer nuestras prácticas, él me acompañó a una posada que hicimos. Entonces como que nos enamoramos de un niñito que se llama Santi. Y ya después seguimos yendo, pero luego nos dijeron que para ir ya teníamos que ser voluntarios, o sea, nos teníamos que registrar. Entonces ya dejamos de ir como 2 meses y hace una semana nos llegó el correo de que fuéramos a la junta el sábado. Ok, hasta ahí. Entonces, pues ya vamos. Entonces, la asociación libre lo que es justamente empezar, permitirle a la persona que vaya relatando a partir de lo que se le viene a la mente los recuerdos que están presentes. Obviamente, como no hay filtro, el inconsciente se va a estar haciendo presente. No vamos a hacer aquí una interpretación de banqueta, porque para ello necesitaría yo conocer a Lorelei, haber tenido entrevistas anteriores para poder conocer un poco acerca de su historia y poder hacer una interpretación acerca de lo que está diciendo. Pero si hiciéramos así como una interpretación muy light, o suponiendo en algún otro caso, no de manera particular en Lorelei, pareciera que nos está hablando de sus relaciones interpersonales, del vínculo afectivo que tiene con su pareja y cómo realizan actividades sociales en conjunto y curiosamente van a ver a un niño que les ha llamado la atención en un trabajo anterior que estuvieron realizando. Podríamos hacer una interpretación muy de banqueta ahorita, como si estuvieran pensando como pareja en el ir, proveer, ayudar a un menor como una especie de hijo, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. A partir de ahí se va haciendo la interpretación. Obviamente, insisto, no es una interpretación de revista, como lo que acabo de hacer, que es únicamente meras suposiciones. Se necesitaría conocer a la persona a partir de su historia para poder hacer esta interpretación de cuáles son los recuerdos que se están viniendo a la mente. Menciona Sana, ¿cuánto tiempo dura? Puede durar toda la sesión o, de manera particular, yo en la clínica utilizo la asociación libre cuando la persona está bloqueada. Hay momentos en que llega a la sesión y la persona dice, es que pues no sé nada que decir, pareciera que ya lo dije todo, entonces la indicación que yo les hago es, dime lo primero que se te venga a la mente, por más ilógico, tonto o sin sentido que parezca, y a partir de ahí se va dando el seguimiento de cuál es esta secuencia de pensamiento que al no tener filtros nos va a llevar hacia el contenido inconsciente. ¿Sí? Ok. Perdón, cerré el micrófono. Si hay dudas, escríbanlas ahí en el chat. Continuamos con la exposición. Bueno, la interpretación de los sueños, es una vía de expresión de deseos reprimidos que tiene la persona y sirven para comunicar todo aquello, pues que la mente consciente no puede aceptar. Y ¿Y ya? Perdón. ya. Bueno, es que no sé cuál decir. Bueno, ya dejo eso. Bueno, un caso del psicoanálisis es el caso de Anna O, que bueno, es súper famoso. Y bueno, en ese tiempo, les voy a platicar poquito, o sea, algo como medio rápido. Pero en ese tiempo la histeria se consideraba como una enfermedad nerviosa y bueno, afectaba a muchas mujeres. Y bueno, Ana O llegó y pues tenía muchos problemas, llegó a tener ceguera, sordera, parálisis parcial de brazos y piernas, o sea, entonces estaba como muy afectada y también le fallaba en el lenguaje y perdía en ocasiones el habla y se olvidaba de su propio lenguaje. Entonces, bueno, tenía muchos síntomas y bueno, entonces fue con Freud y le aplicó la catarsis y bueno, se dieron cuenta que pues, vivía como con mucho estrés y que, o sea, cuidaba a su papá, entonces tenía como, o sea, muchos problemas, y pues se dieron cuenta que era histeria. Y eso es como, o sea, lo que el inconsciente le permitió como desbloquearse y pues volver
a su estado normal. Y bueno, y otro caso, que este está larguísimo, o sea, es como, es muy extenso y muy complicado, pero es el hombre de los lobos, que es un ejemplo que podríamos decir de la interpretación de los sueños, que es un hombre que se llama Sergei, que va con Freud a platicarle como lo que tenía. Él tenía problemas estomacales, o sea, no podía creo que comer y retener, digo, y tampoco podía ir al baño. Y pues tenía un sueño en el que estaba dormido y tenía una ventana grande enfrente de su cama, en el que había, bueno, había un árbol y con 5 lobos, observándolo a él. Y pues, o sea, bueno, conforme las sesiones se fueron dando, se dieron cuenta que él había visto a sus papás tener relaciones y había sido como una fijación muy grande, y también otro problema había sido que la hermana había como intentado como medio abusar de él, o sea, no abusar como, o sea, como de chiquito aprovecharse y así. Entonces, él estaba con su nana y también como que tenía cosas raras ahí. O sea, es muy extenso, pero es como un ejemplo de cómo llegaron la interpretación de los sueños, o sea, con este caso, que es súper famoso. Y bueno, ahora les voy a hablar del principio del placer. Este, Bueno, Freud dijo que el principio del placer estaba ligado con el inconsciente y se dedicaba a satisfacer los impulsos del placer y los deseos libidinales del individuo. Y entonces dice que el ello intentará a toda costa satisfacer los impulsos instintivos que generan el placer y permiten que la energía psíquica fluya libremente, pero el yo no se lo permite. Entonces habla como de que, o sea, que los seres humanos tenemos un principio de placer. Y bueno, las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Bueno, Freud empezó a que el comportamiento del ser humano, o sea, todo lo hacían como o sea, se motivaban, o sea, buscaban comida, agua y así para motivarse y para seguir viviendo. Y toda esta energía era como el deseo que ellos sentían. Y, y luego empezó a ver que las pulsiones de vida no eran todo, o sea, completamente, sino que también había una pulsión de muerte que en el inconsciente las personas no deseaban, pero como que o sea, había cierta pulsión de muerte porque la vida, o sea, porque la vida pues no es todo felicidad. Entonces o sea, mediante un proceso doloroso o así, pues existe esa pulsión de muerte que tenemos los seres humanos. Y la muerte como que es como la liberación de este conflicto. Y, o sea, ya, Y bueno, ¿ya? les trajimos un video como explicando más o menos toda la teoría de Freud. A ver, ahí va. Antes de que pongan el video, denme un segundito. Hablaron del principio del placer. ¿Qué instancia psíquica está regida por el principio del placer? Exactamente. ¿Y el principio de realidad? ¿Qué es? ¿Y qué instancia psíquica está regida por el principio de realidad? Exactamente. ¿Y qué es el principio de realidad? Pues el principio de realidad es como, o sea, es que no sé cómo explicarlo, es que me impresiona, pero es como lo que es, o sea, tipo, tú tienes el placer, digo, el principio del placer y de que es en el inconsciente, pero luego tienes como la realidad, lo que te dice, o sea, lo que como que regula que no te bases solamente en el placer, sino que o sea, te dice como que estás en un contexto social con personas. Y Exactamente, así, así es, ¿sí Sofía. El principio de placer, perdón, por ejemplo, podría decir, ahorita quiero tener relaciones sexuales. Y eso lo genera el impulso, el ello. Y el yo tendrá que regular este impulso sexual a partir del principio de realidad y decir, a ver, sí,
tienes ganas de tener relaciones sexuales, pero ahorita estás en expedición hacia él, ahorita no puedes ponerte a tener relaciones sexuales. Déjalo para otro momento. Es justamente quien al principio de realidad nos va a proporcionar ese sentido de juicio en el momento, en el contexto, en el tiempo, en las normas en las que estamos regulados, para a partir de ahí discernir entre qué cosas son posibles, qué cosas no son posibles y qué cosas se pueden sublimar. ¿Sí? Ok, ahora sí. Ok. Ay. Ay, no, si él no sé a qué le piqué. Ya se ve. No, a ver, recuerda que hay que picarle arriba de la presentación. Ok, ahí va, ahí va. Creo que ya se pudo, A ver. ¿Ya? Ya, sí, ya. Ok. A ver, ahí va. La última mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, al menos para el mundo occidental, fue uno de los mejores periodos de la historia. Se vivía un clima de paz, abundancia, estabilidad económica, aparecieron nuevas y variadas corrientes artísticas, en la ciencia se dieron grandes descubrimientos científicos como el telégrafo, el ferrocarril, la fotografía, el cine, entre muchos otros. Por eso este periodo histórico pasó a ser conocido como la Belle Époque, o la Bella Época. En este contexto, muy pocos intelectuales sembraron tantas dudas sobre la humanidad como lo hizo Sigmund Freud. Sigmund Freud, antes que nada, fue un médico neurólogo austriaco que ya había llamado la atención en la comunidad científica por sus investigaciones que proponían el uso terapéutico de la cocaína como estimulante y analgésico. Freud trabajó algunos años en el Hospital General de Viena, atendiendo toda clase de pacientes con distintos desórdenes nerviosos. Aquí valdría la pena apuntar a algo que nos enlaza con la introducción de este video. La sociedad a fines del siglo XIX era una sociedad cientificista. Había un consenso general de que los seres humanos podían explicarse mediante fórmulas químicas y físicas. La gente creía que todo trastorno podía curarse por medio de la medicina o una intervención quirúrgica. Por eso, las personas que físicamente se encontraban bien, aunque padecieran trastornos psicológicos, eran tomadas por mentirosas o caprichosas y solían ser sometidas a tratamientos que más bien parecían torturas. Pero Freud no creía que las personas que padecían estos males, principalmente la histeria y la neurosis, estaban fingiendo. Así que en el año 1886 abrió una clínica privada para estudiar estos desórdenes nerviosos, pero aplicando el método científico, a partir de la hipótesis, la observación, las conclusiones y la publicación de sus resultados. Así, en 1899 se publica La interpretación de los sueños, donde Freud pone en relevancia el concepto del subconsciente como un mundo interior que late por debajo de la conciencia y que podía, a su vez, ser el causante de muchos desórdenes del comportamiento. A este mundo, Freud propone el psicoanálisis como una forma de acercamiento a través de la asociación de palabras pronunciadas de forma inconsciente, palabras que contendrían un significado mucho más profundo que el que esperamos. Relájate y cierra los ojos. Ahora pronuncia una palabra, la primera que se te venga a la mente. ¿Por qué la dijiste? Piensa en otra palabra. ¿Por qué mencionaste esta palabra a continuación? Y así sucesivamente. Vale, vamos a tomar esto con calma. Con el tiempo se ha descubierto que la tesis del psicoanálisis se basó en pruebas y observaciones clínicas que contenían errores, o en el peor de los casos, eran fraudulentas. Y lo que es peor, también se ha demostrado que el psicoanálisis freudiano no ha tenido el menor efecto en la neurociencia actual, y la psicología poco a poco ha ido restando la importancia y regresando sobre otras técnicas más antiguas como, por ejemplo, la hipnosis. De todas maneras, vale destacar que la importancia de Freud es más histórica que científica, o más filosófica incluso, y es que él fue uno de los primeros que puso sobre el tapete la duda, una duda que no existía en esa época. ¿Somos los seres humanos lo que aparentamos en un estado consciente?
Desde mi punto de vista, más que el psicoanálisis y la interpretación de los sueños, me parece más interesante el concepto freudiano de la represión, la teoría sexual infantil y la concepción tripartita de nuestra personalidad. Ahora vamos a explicarlo bien para que no tilden a Freud de lobista de la ideología de género. Para Freud, los niños no son un ente inmaculado e inocente. Freud explica que los niños son un revuelto de afecciones muy fuertes e independientemente de su sexo, encuentran en su madre un primer amor. Un amor que por un lado lo asocian con la protección y por otro lado con la atracción sexual. Después de todo, un niño nace del útero de su madre y se alimenta de ella. Esto, por supuesto, no tiene que ver con una perversión, sino con la naturaleza animal que nos iguala a cualquier otra especie. En ese sentido, los niños perciben como una amenaza a cualquier cosa que los pueda apartar de su madre. Y por supuesto, el primer enemigo natural que encuentran es su propio padre. Este primer momento es cuando se origina la personalidad que cada ser humano llevará por el resto de su vida, la represión de sus deseos hacia su madre y el odio hacia su padre, lo que lo llevará a enamorarse de alguien que se asemeje a su madre y a combatir a los que se parezcan a su padre. Por fuera todos diríamos que no, pero nuestro subconsciente nos dirá que es así. Freud también tiene una concepción interesante que a menudo las películas o las series la satirizan con la figura del ángel y del demonio que nos susurran cosas al oído. Freud a esto le llamará el id y el superego. El id es la fuerza natural que busca la satisfacción inmediata. El superego, por el contrario, es la que realiza los juicios morales. La justa medida entre ambas fuerzas tiene que ser yo no, tu yo consciente, que es el encargado de poner el equilibrio para evitar los futuros desórdenes. El triunfo del id nos trae la neurosis, el triunfo del superego nos trae la culpa. Si dejamos triunfar mucho tiempo alguna de estas dos fuerzas, según Freud, estaríamos nosotros mismos generando una enfermedad mental. Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. Y ahora también me puedes seguir a través Pues ya. Sí, Sofía, ¿qué dirían para concluir su exposición? ¿Ya escuchó? ¿Yo me Bueno, escuchó? la conclusión sería que pues Freud, ¿eh? ¿Me escuchó? Que Freud, sí, sí te escuchas. Bueno, él ha sido Ok. uno, o sea, de los grandes científicos que ha existido y que pues descubrió muchísimas cosas que hasta hoy en día lo seguimos usando y estudiando muchísimo y pues fue una persona o sea, que muy interesante y así lo del complejo de Edipo, las etapas, lo de los inconscientes, o sea, que antes de él no había habido como alguien que hablara de punto del inconsciente o de los sueños y así. Sí, hizo muchas aportaciones y pues son muy buenas todas. Es que, Osiel, creo que mi voz se escucha después. También la mía, ¿eh? Ok. Ah, ok. Y pues que sí, o sea que todas sus teorías son muy interesantes. Este, a mí en lo personal, o sea, la de los sueños, no sé por qué es la que más o sea, me gusta, me interesa. Y, ay, no sé si se Sí, o escucha. sea, como él fue el primero en decir que lo de los niños y así, que pues obviamente en su época era como wow, o sea, ¿cómo hice eso? O sea, y pues trajo muchísimas cosas a la psicología y pues la psicología no sería la misma sin él. Ah, ¿y ya?